Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro eterno Elohim el día de hoy porque nos ha permitido tener vida, tener salud y porque como cada semana también nos da esta oportunidad de poder compartir su eterna palabra a través de estos medios. Antes de tocar el tema que vamos a analizar el día de hoy, la semana pasada estuve subiendo un video, ¿no es cierto?, que compartí con ustedes y me di cuenta que di mal el capítulo del base en el cual trabajamos, donde está la confesión de Pedro hacia Yeshua como el Mesías, y yo lo nombré como el capítulo 13, me di cuenta de ese error. En realidad es el capítulo 16 de Mateos, verso 13. Y ahí me confundí y di mal el capítulo. Así que quise corregir eso para aquellos que vieron el video, para aquellos que todavía no lo han visto. El texto base que se ocupó estaba en Mateos capítulo 16, verso 13, y yo di como capítulo el capítulo 13. Ahí hubo un error, ¿ya? Dicho esto, entonces, vamos a entrar a lo que es el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a analizar la previa del pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida. Estaban a pasos de cruzar el Jordán y entrar, ¿no es cierto?, ya a la tierra prometida. Pero antes de cruzar, cuando ya estaban cerca del Jordán, les ocurre una situación lamentable. Estoy hablando de la muerte de Moisés. Moisés muere. Y esto complicó un poco las cosas, los planes, el objetivo de ingresar a lo que es la tierra prometida. Así que en eso vamos a trabajar el día de hoy y vamos a usar como texto base el libro de Josué, donde encontramos este relato, la previa de lo que es el ingreso a la tierra prometida. Así que el tema va a ser yo creo que para un poquito más de una hora. Entonces pensé de hacerlo de un jalón, de hacerlo de un tirón todo el tema, pero finalmente me decidí por dividir el tema, porque aquí nosotros vamos a encontrar dos temas que parecieran que están juntos, pero aquí se tocan dos temas. Estoy hablando de lo que dice Josué capítulo 1, verso 1 al 9. Bueno, del verso 1 al 9 hay dos temas que se tocan muy, muy importantes, muy interesantes, pero son dos temas que se tocan y que pareciera que estuvieran unidos los dos, pero hay una enseñanza distinta del capítulo 1 al verso 6 y después del 7 al 9. Así que por esa razón preferí dividirlo y tratar hoy día solamente lo que se dice en el verso 1 al verso 6 y la próxima semana terminar los otros tres versículos para tocar el tema, digamos, el epílogo del tema que se toca allí. Así que vamos entonces a dividir el tema en dos partes. Y como les decía, entonces la primera parte lo vamos a tocar del verso 1 al verso 6. Estamos hablando de Josué, capítulo 1. ¿Ya? Y dice lo siguiente aquí. Vamos a leer entonces del 1 al 6, donde dice:
aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Bien, aquí tenemos entonces estos 6 versículos en los cuales vamos a trabajar el día de hoy, y la próxima semana terminamos el 7, el 8 y el 9. Este es un pasaje muy conocido dentro del mundo evangélico, porque es un pasaje que se ocupa mucho para alentar, para levantar el ánimo. Es como una charla motivacional, ¿no es cierto? Porque encontramos en muchos versículos la palabra esfuérzate y sé valiente. Recalca harto aquí Jachén cuando le está hablando a Josué, le recalca mucho sé fuerte y sé valiente. Entonces es un pasaje bíblico que se ocupa mucho para animar, para levantar el ánimo, para tomar fuerza cuando los brazos están caídos, y porque aquí fue justamente lo que ocurrió. Moisés había muerto, y su muerte, por supuesto, trajo un desánimo, trajo inquietudes, trajo interrogantes, trajo dudas, trajo muchas cosas negativas para el pueblo, aunque no todos estaban de acuerdo con Moisés. Dentro del caminar por el desierto hubieron muchos reclamos hacia él, que por qué nos sacaste de Egipto, que estábamos bien en Egipto comparado como estaban en ese momento. Y aunque muchos ya habían muerto, el desánimo o las malas vibras igual se habían traspasado a las nuevas generaciones, a lo mejor no con la misma fuerza que estaban al principio con la generación antigua, pero igual estaba un poco esta situación de negatividad hacia Moisés, o cuando tenían problemas en el desierto grave, como lo fue la sed o a veces el hambre, entonces habían reclamos hacia Moisés. Pero pese a todo eso, que a lo mejor no todo el pueblo, no el 100% del pueblo estaba de acuerdo con Moisés, cuando muere Moisés hubo un desánimo general, porque surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Quedamos en medio de la nada y sin nada, porque aún no ingresaban a lo que era la tierra prometida. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Jachén estaba con Moisés. El pueblo sabía que Jachén estaba con Moisés, y ellos decían, y no con nosotros, era Moisés el que estaba con Jachén. Era a él quien le concedía los milagros, era a él quien les concedía las peticiones. Cuando el pueblo necesitaba algo, hablaban con Moisés, y Moisés hablaba con Jachén, y se daban las cosas. Entonces ahora Moisés no estaba, y surge esa pregunta, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y estaban ya
quedaron a punto de cruzar el Jordán para entrar a poseer la tierra prometida. Ahí quedó el campamento. Y trajo un desánimo general en el pueblo, un duelo viviendo por la muerte de Moisés y la inquietud: ¿qué va a ocurrir con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Aunque la Biblia no nos da ese lapso de tiempo que vivieron el duelo de Moisés, no se sabe si fueron meses, semanas, que estuvieron varados en ese lugar, sin levantarse, sin hacer nada, con un desánimo total. En ese tiempo no lo sabemos, pero aquí, de acuerdo al libro de Moisés, en el relato que leíamos, en un momento Hachén habla con Josué y le dice: levántate. Levántate, no de que Josué estaba sentado y le dice que se pare, sino le está hablando del desánimo que estaba no solo en Josué, sino en todo el pueblo. Entonces le está hablando del ánimo, le está diciendo: levántate, deja de llorar por Moisés, deja de sufrir por su muerte, ¿ya? Y como que le da un zamarrón, lo mueve un poco diciéndole: levántate, recobra el ánimo, recobra las fuerzas, porque tú vas a ser el encargado de repartir las tierras que yo les prometí a sus padres. Tú eres la persona que va a tomar este cargo, tú eres la persona a quien he elegido, tú eres la persona que va a estar a cargo de poseer la tierra, de repartirla en heredad a las 12 tribus de Israel. Así que levántate, recobra el ánimo, recobra las fuerzas, sale de esta depresión que te trajo la muerte de Moisés. Eso es lo que estaba ocurriendo, eso es lo que Hachén le está diciendo a Josué acá, ¿ya? Y le dice entonces: levántate, sé fuerte y sé valiente, porque tú vas a repartir por heredad estas tierras al pueblo de Israel. Y esta palabra, esfuérzate y sé valiente, se repite acá en varios versículos de Josué capítulo 1. Y es lo primero que vamos a aclarar, ¿ya? Estos términos que se ocupan acá, ya que se repiten muchas veces, ¿no es cierto? Son dignos de análisis. La primera palabra que usa es la palabra fuerte, que es una palabra latina, ¿no es cierto?, que quiere decir fortis. Y ya a ustedes les sonará la palabra fortis, ¿no es cierto?, asociada con fortaleza, y no está muy lejos el sentido, ¿no es cierto?, porque su raíz de la palabra fortis está basada en una palabra que se llama fort, no fort del vehículo que conocemos, sino de otro sentido de la palabra, fort, que quiere decir construcción de un edificio o de algo o de una fortaleza capaz de soportar los ataques del enemigo. Así que la palabra fort o fortaleza o fuerte viene de esa raíz que quiere decir fortaleza o fuerte, algo poderoso, capaz de soportar los ataques del enemigo. Eso quiere decir fuerte. Y aquí se repite muchas veces la palabra fuerte en el capítulo 1 de Josué: sé fuerte y valiente. Y la palabra valiente, que en el hebreo quiere decir, o la palabra en hebreo para valiente, ¿no es cierto?, es gitbor, ¿ya?, que quiere decir guerrero fuerte, audaz, intrépido en la batalla.
es decir, alguien que se maneja en la batalla, alguien, ¿no es cierto?, que estudia al enemigo, que se adelanta a los movimientos del enemigo, alguien que tiene, ¿no es cierto?, la inteligencia para estar en una batalla donde las emociones y las adrenalinas son muy fuertes, pero él es capaz de controlarse y de dominar la situación. Así que estas son las dos palabras que Hachén le repite en reiteradas ocasiones en este capítulo: sé fuerte y sé valiente. Y le dice estas palabras, sé fuerte y sé valiente, porque justamente estas dos palabras la iba a necesitar, esta fortaleza, esta valentía, porque Hachén le está dando la orden, le está diciendo: tú vas a entrar a la tierra prometida, tú vas a repartir estas tierras, pero la cosa no era tan fácil. Las tierras a las que iban a entrar estaban habitadas, habían personas que llevaban cientos de años allí viviendo. Eso significaba que iba a haber un conflicto bélico entre el pueblo de Israel y los habitantes de la tierra. Ellos tenían que expulsar a estos habitantes. ¿Ya? Así que por eso quise dividir un poquito el tema el día de hoy y no tocarlo completamente de un jalón inmediatamente, para enfocarme un poquito aquí en esta parte, en la parte histórica aquí, y montar la base, hacer la introducción para culminar la próxima semana con este tema, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a montar un poquito la base, a dar la introducción, a entender lo que está ocurriendo aquí cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, a poseerla. Las cosas no iban a ser fácil, iban a haber enfrentamientos bélicos entre ambos pueblos, en los que habitaban la tierra, más en el pueblo de Israel que quería poseerla. Y de ahí entonces que Hachén animara a Josué diciéndole: sé fuerte, sé una fortaleza, sé una persona decidida, ya que los ataques de los enemigos no te amedrenten, no te desanimen. Tienes que ser como un edificio que fue construido para soportar los ataques del enemigo. Y por otra parte tienes que ser valiente, es decir, tener la destreza, tener la sabiduría, ser audaz en la batalla, ¿ya? Y en otras palabras, manejar tus emociones, manejar la adrenalina, que eso no te venza, para enfrentar lo que tienes que enfrentar. Así que de ahí viene entonces este golpe anímico, esta charla motivacional que le da Hachén a Josué, donde en varias ocasiones le repite: sé fuerte, sé valiente, sé fuerte, sé valiente. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Como estuve, de la misma forma que estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Ya? Entonces, todo esto viene a raíz de que el pueblo de Israel iba a ingresar, iba a cruzar el Jordán, y ya pasando el Jordán se iba a encontrar ya, ¿no es cierto?, con la tierra que Hachén le prometió a sus padres, pero las tierras estaban habitadas y venía el conflicto bélico. ¿Ya? Como está mencionado, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 33, versos 50 al 53, donde dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra que habitaréis, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Así que
esa era la situación que le iba a tocar vivir al pueblo de Israel, encabezado por Josué. Tenían que expulsar a los habitantes. Y aquí en esta situación, en este caso, han surgido muchas preguntas, por ejemplo, de la gente no creyente, pero que tiene conocimiento de la historia, y muchos dicen o tratan de decir que Jachén no es una persona justa porque le quitó la tierra a esos habitantes para dársela al pueblo de Israel. Este pensamiento y estas opiniones han surgido últimamente debido, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo en Israel con Gaza, donde ya todos sabemos lo que pasó el 7 de octubre, ¿no es cierto?, y desde esa fecha hasta ahora esa batalla no ha terminado, hay rehenes todavía, ¿no es cierto?, en manos de Hamás. Y debido a este conflicto han surgido estas opiniones el día de hoy, ¿no es cierto?, diciendo que Jachén no es una persona justa porque en tiempos pasados esa tierra que hoy día tiene Israel, ellos se la quitaron a otros pueblos que habitaban allí. Y aquí vamos a ver esta situación y a explicarlo un poquitito. ¿Por qué Jachén le entregó la tierra a Israel en ese tiempo? Estoy hablando del tiempo de Josué. Le entrega la tierra al pueblo de Israel y expulsa a los habitantes que estaban allí. A simple vista, ¿no es cierto?, sin analizar la historia, sin ahondar en ella, pareciera algo injusto. ¿Por qué Jachén le quita la tierra a uno y se las da a otro y a otro se los expulsa? ¿Ya? Bueno, hubo una razón. Y esa razón está en el libro de Levíticos, en el capítulo 18. La vamos a analizar un poquitito, ¿ya? La razón por la cual Jachén desecha a esta gente que habitaba la tierra prometida y le entrega la tierra al pueblo de Israel. Dice Levíticos capítulo 18, verso 3, dice: no haréis, aquí ya le está hablando cuando entraron a la tierra, por supuesto. Yo voy a leer algunos versículos, pero yo les recomiendo que lean todo el capítulo 17 de Levítico, todo el capítulo 18 de Levítico. Léanlo para que puedan tener todo el contexto de lo que estamos hablando hoy día. Yo voy aquí a leer por un tema de tiempo algunos versículos. Entonces dice el capítulo 18 de Levítico, verso 3: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. En el verso 24 y 25 dice lo siguiente, del mismo capítulo 18 de Levítico, dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Aquí Jachén le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que se van a poseer la tierra, que ellos no quiere que anden en las leyes, en los estatutos o en las cosas que hacían en Egipto, de donde el Eterno los sacó, pero tampoco quiere que anden en las leyes y en los estatutos y en las cosas que hacen en ese momento, por supuesto, que hacen los que están habitando la tierra de Canaán, la tierra que Jachén se las va a entregar a ellos. Y en el capítulo 18, verso 1 al verso 23, ustedes van a encontrar una lista de las cosas, no de todas las cosas, pero gran parte de las cosas que hacían los habitantes de la tierra de Canaán,
a la cual Hashem estaba sacando, van a encontrar una lista de todas aquellas cosas que ellos hacían. Lo que causó que Hashem los expulsara y los desechara. Entonces cuando decimos que pareciera que Hashem es injusto, tenemos que leer el capítulo 18 de Levítico para darnos cuenta que no hay ninguna injusticia, sino que hay justicia, hay todo lo contrario, hay justicia. Porque a través de la historia, amados hermanos, y pueden ustedes analizarla, sean evangélicos o no la sean, yo les pido que analicen la historia. ¿Por qué el Eterno mandó el diluvio? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué causó que el Eterno tomara esa decisión? Y se van a encontrar con mucha sorpresa y van a darse cuenta que Hashem es justo. Por ejemplo, ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Si ustedes analizan la historia, honestamente, se van a dar cuenta qué ocurría en Sodoma y Gomorra y por qué Hashem toma esa decisión de eliminarlos. Y aquí, con los habitantes que estaban en la tierra prometida, donde el pueblo de Israel iba a entrar, iba a conquistar las tierras, donde iban a haber conflictos bélicos, no era distinto a Sodoma y no era distinto a los antediluvianos. Las cosas habían llegado a su colmo y Hashem los desechó. Y aquí en el capítulo 18 de Levítico ustedes van a encontrar varias de esas cosas que ellos hacían, que Hashem las abominaba y las abomina también el día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, en el verso 21, por nombrar alguna de ellas, dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Era una de las cosas que hacían en la tierra prometida los habitantes que estaban allí. Pasar sus hijos por el fuego a Moloc, es decir, quemaban sus hijos vivos al dios Moloc, en adoración, en petición, en lo que fuera. Ellos mataban sus propios hijos, dándolo a este dios Moloc, pasándolo por el fuego, es decir, quemándolos vivos. Era una de las cosas que hacían ellos, que practicaban dentro de la tierra prometida, ¿ya? Por supuesto, aquí hay una lista tremenda en el capítulo 18 de Levítico que yo insisto y se los recomiendo que ustedes lo lean y se van a dar cuenta de las cosas que allí pasaban. Hay una de las cosas interesantes e importantes que los seres humanos debemos saber. Hashem respeta el libre albedrío que Él nos ha dado. Todos tenemos un libre albedrío y podemos tomar decisiones, las decisiones que nosotros querramos. Y aquí viene un secreto que yo lo he compartido en otras ocasiones con ustedes y lo vuelvo a compartir el día de hoy. Hashem siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Pero aquí hay algo que debes saber. Hashem te va a apoyar en lo que nos va a apoyar en lo que nosotros decidamos en nuestro libre albedrío. La decisión la tomo yo y Hashem me va a apoyar en esa decisión que yo tomé. Y aquí viene la sorpresa, porque si la decisión que yo tomé va contra los estatutos y los preceptos que Hashem ha establecido para la humanidad, para el ser humano, para que ande en ellos y viva feliz, viva en paz en este mundo, si la decisión que yo tomo va en contra de estos preceptos de Hashem, Él me va a apoyar igual en la decisión que yo tomé. En el camino equivocado que yo tomé, Él me va a apoyar. Y esto es lo grave del asunto.
porque estos pueblos tomaron esa decisión, no quisieron andar en los preceptos y en los estatutos de Hachén, usaron su libre albedrío y dijeron nosotros vamos a vivir y vamos a andar de esta manera, y Hachén los apoyó. Dijo, a ustedes les gusta la maldad, a ustedes les gusta matar sus hijos, a ustedes les gusta abusar de las personas entre ustedes mismos, entre el más débil, ustedes abusan del más débil, hacen cosas muy malas con las personas, como dice el refrán, ¿no es cierto?, común, el pez más grande se come al pez más chico, y eso ha ocurrido a través de la historia de la humanidad, y eso ocurría también en los habitantes que habitaban la tierra de Canaán, la cual Hachén se la dio al pueblo de Israel y le permitió que ellos expulsaran a estas personas, porque Hachén los desechó. Hachén los apoyó en su maldad, en el sentido que les dijo, si a ustedes les gusta la maldad, a ustedes les gusta hacer estas cosas, pues bien, yo los voy a apoyar. Y como los voy a apoyar y les gusta ver la muerte de sus hijos, yo voy a tomar un pueblo, los voy a traer acá y ellos le van a matar sus hijos, sus esposas, los van a hacer correr de esta tierra, porque como a ustedes les gusta eso, yo les voy a dar en el gusto. Y esto es lo peligroso, amados hermanos, donde tenemos que aprender a conocer a Hachén. La decisión que yo tome, Él me va a apoyar, sea buena o sea mala. Pero si la decisión que yo tomo es mala y va contra sus preceptos, y a mí me gusta la maldad, entonces Hachén me va a asumir en la maldad, ¿no es cierto? Como eso es lo que me gusta, me va a asumir en eso y voy a ver mi muerte. Así que eso le pasó a los habitantes que habitaban esta tierra prometida, y Hachén no lo está echando de maldad, sino que aquí hay algo interesante en el versículo 25 del capítulo 18 de Levítico. Aquí hay algo interesante, dice, y la tierra fue contaminada por el pecado de estos habitantes. Imagínense cómo pudo contaminarse la tierra por los pecados, por la maldad de los hombres. La tierra se contamina. Dice, la tierra fue contaminada y yo visité su maldad. Dice Hachén, yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Esto es interesante, porque Hachén está diciendo que la misma tierra expulsó a estos habitantes, ya la misma tierra no los quiso ver, no los soportaba y los vomitó. Imagínate tú que te sirves un yogur vencido por error, no revisaste la fecha, ¿no es cierto? Sacaste el yogur del refrigerador y ese yogur llevaba a lo mejor una semana o 2 semanas vencido, no verificaste la fecha y te lo serviste. Tu cuerpo va a tener una reacción, va a detectar que algo extraño entró dentro de ti. ¿Y qué va a hacer? Su reacción va a ser eliminar eso. Porque probablemente lleva agentes, lleva algún tipo de bacteria que se generó donde se venció, y eso lo detecta el cuerpo, que te va a causar un daño y lo va a expulsar. Probablemente entres en vómito y botando todo esto que seguramente te va a salir vinagre de la boca, ¿no es cierto?, como suele suceder, y tu propio cuerpo expulsa aquello que te va a causar un daño. Y fíjate que Hachén está diciendo aquí que la tierra hizo exactamente eso. Estos hombres, fue tanta su maldad que la tierra logró detectar esa maldad que estaba ocurriendo, que estaba dañando la tierra, y es la propia tierra que expulsa a estos habitantes de la tierra.
y, y trajo esta consecuencia negativa a esos habitantes que habitaban allí por causa de la maldad. Y es esta la razón entonces que por la cual Hashem le dice al pueblo de Israel: esta tierra yo se las voy a dar a ustedes, ustedes la van a poseer, ¿ya? Esta tierra yo se las prometí a sus padres. Estuvieron años y años. Solo saquemos cuenta que el pueblo de Israel estuvo alrededor de 430 años en Egipto, y esos habitantes nunca se arreglaron, nunca se reconciliaron con Hashem, nunca buscaron lo bueno. Siempre la maldad fue en aumento, en aumento, en aumento, hasta que la propia tierra decide vomitarlos, porque la estaban contaminando. Y aquí nace esta razón entonces y esta causa por qué Hashem expulsa a este pueblo. Le gustaba tanto la maldad, le gustaba tanto ver la muerte de sus habitantes, una muerte sufriendo, donde ponían sus hijos al fuego vivo, quemándolos, deleitándose en carnavales mientras un niño inocente se quemaba, entregándolo a un dios llamado Moloch. Y Hashem dijo: bueno, a ustedes les gusta eso, pues yo voy a traer un pueblo que le va a dar muerte a sus hijos, a sus esposas, los va a correr de aquí, los va a hacer huir de aquí, de esta tierra, porque la tierra ya no los soporta a ustedes, porque ustedes son malos. Y si usted se da cuenta, hoy día la historia se repite en una escala menor, en Israel. Gaza es un pueblo tan pequeño, ya lo han explicado, ¿no es cierto?, ya por la televisión, por las redes sociales, los expertos en historia, los expertos en geografía han explicado el tamaño de lo que es Gaza, ¿no es cierto?, que se habla de una franja de 50 kilómetros prácticamente de largo, y no muy ancho, una cosa muy pequeña, pero allí se orquestaba mucha maldad. No solo se orquestaba maldad hacia Israel, sino a los propios habitantes que habitaban en Gaza, como seguramente ocurría también en el pueblo que habitaba la tierra prometida en aquel tiempo, donde había maldad contra sus propios habitantes, ¿no es cierto?, donde los poderosos de esa tierra abusaban de los más débiles, haciendo mucha maldad con ellos, como lo que ocurre en Gaza. Y perdónenme que los tome como ejemplo, porque las cosas son tan similares, solo que en siglos diferentes. Es la única diferencia que tenemos es en el tiempo, que esto ocurrió cientos y miles de años atrás, el caso de Josué, comparado, ¿no es cierto?, en el siglo XXI con lo que está ocurriendo hoy día. Pero las cosas son muy similares, porque Hashem hoy día, la tierra de Gaza, ha vomitado a sus habitantes, y no son todos culpables, como seguramente también acá en la tierra prometida en el tiempo de Josué, seguramente muchos habitantes también no tenían culpa, no podían andar en lo bueno, porque las autoridades prácticamente llevaban al pueblo a lo malo, los obligaban, los presionaban, exactamente como ocurre también hoy día con los habitantes de Gaza, que lo han usado los terroristas como carne de cañón, como se le dice vulgarmente, ¿no es cierto?, poniéndolos como escudo cuando Israel ataca, y la idea es que hayan justamente muertes de niños. A ellos les encanta que hayan muertes de niños, a ellos no les interesan los niños, no les interesa la vida humana,
Y aquí tenemos, imagínense, en pleno siglo XXI, donde se supone que nuestra mente está más expandida, donde somos personas más civilizadas, donde somos personas a lo mejor más inteligentes, se supone, ¿ya? Y ocurren este tipo de cosas en el siglo XXI, cosas que ocurrían en el tiempo de Josué, ocurren justamente también en el siglo XXI, ¿ya? Y llamo a esto, hago alusión a esto, a lo que está ocurriendo hoy día en Gaza, Israel, para que entendamos un poquito lo que pasaba acá, justamente cuando Dios toma al pueblo de Israel para que posea esta tierra prometida y por qué son desechadas estas personas, que pareciera que Dios hubiera injusticia, pero no lo hay, no lo hay. Todo lo contrario, hay justicia y así actúa Hashem. Y así actúa Hashem y así ha actuado a través de la humanidad. Muchos pueblos han sido castigados por causa de la maldad, porque la misma tierra, la tierra es un ser vivo, el planeta es un ser vivo. Lamentablemente muchas personas no lo consideran así, lo consideran una cosa muerta, lo consideran simplemente una masa de tierra con agua, pero la tierra es algo vivo. Y la tierra reclama a Hashem cuando hay maldad. Es la misma tierra que con su lenguaje le comunica al Eterno lo que está ocurriendo. Así que no hay aquí injusticia de Hashem, todo lo contrario, hay justicia de Hashem. Hashem puede tardarse en hacer la justicia, porque como dice la palabra del Eterno, Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, quiere que nadie se pierda, y Él en su eterna paciencia soporta, pero llega un momento que Hashem dice, bueno, a ti te gusta la maldad, con maldad te voy a dar. ¿Te gusta la injusticia? Con injusticia te voy a dar. Con injusticia te voy a pagar. Así que esa es la situación que ocurría en la tierra prometida. Esa era la situación por la cual Hashem expulsa a los habitantes de la tierra prometida y permite que Israel entonces tome esa tierra, y no solo eso, sino que lo ayuda en cada batalla que tuvieron que enfrentar, en cada conflicto bélico. Hashem los ayudó para que tomaran esa tierra, expulsaran a estas personas que no se la merecían, porque la maldad había llegado ya a su colmo, porque ya no tenían, habían perdido el racionamiento, habían perdido el valor de la vida humana. Si ya mataban sus propios hijos, ¿qué quedaba para el resto? Así que ese era el colmo de toda la situación, y esas eran las cosas que estaban ocurriendo, y esa es la razón por la cual Hashem llama a Josué, le levanta el ánimo, como ya había muerto Moisés, y surgen estas preguntas dentro del pueblo de Israel: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? Hashem ya nos abandonó, si Moisés murió, Hashem nos va a abandonar y quedamos en medio de la nada. Hashem entonces habla con Josué, lo anima y le dice: levántate, ¿ya? Levántate, sé fuerte, sé valiente. Tú vas a repartir la tierra que le prometí a sus padres, tú vas a ser el encargado de poseerla, de tomarla, de repartirla en heredad a las 12 tribus de Israel. Levántate, sé valiente, anímate, ¿ya? Y esta es la primera parte, esta es la introducción de lo que necesitaba explicar, ¿ya? Para tener la base, para terminar la próxima semana con la ayuda del Eterno, explicando entonces el versículo 7 al 9, ¿ya? Que es la parte, es la otra parte, es la otra cara de la moneda. Como les decía, este capítulo del 1 al 9 pareciera que fuera una sola cosa, pero aquí hay dos cosas de las cuales Hashem está hablando a Josué, y
y quise separarlas, así que ya tenemos la base, ya tenemos el entorno, el contexto histórico, ya de por qué Hachén, ¿no es cierto?, levanta a Josué en ánimo, por qué le dice que sea valiente, que sea fuerte y que sea valiente para enfrentar a los pueblos que habitaban la tierra. Ya tenemos esta base y tenemos el contexto histórico de por qué Hachén, ¿no es cierto?, expulsa a estos habitantes. Así que la próxima semana entonces trabajamos en la otra parte, que es la más gruesa del tema, del asunto, y el epílogo también, ¿no es cierto?, de este tema que vamos a analizar el día de hoy. Sé fuerte y valiente. Así que Jehová Shalom, están invitados entonces para la próxima semana, para terminar con este tema, ¿no es cierto?, y ya ver la segunda parte de esta situación, ¿ya? ¿Por qué Hachén le repiten en muchas ocasiones, sé fuerte y valiente? Jehová Shalom, si el Eterno nos permite, nos vemos la próxima semana.